bueno chicas, para complementar la clase de introducción a la nutrición y para poder entrar poco a poco a la clase de elaboración de dietas, es importante que tomemos en cuenta la parte Ok, se fue el audio, pero bueno, ya regresamos, ¿vale? Otra vez hablando del tema de mediciones antropométricas, decíamos que es crucial que pasemos por esta clase para poder empezar a hacer la elaboración de una dieta. ¿Qué son las mediciones antropométricas o qué es la antropometría? La antropometría tal cual se ocupa de la medición de las Ok, bueno, regresando. El audio de repente está variando un poquito por la señal de internet, pero ahorita estoy monitoreándolo por si llegara a presentarse otra vez la situación, ¿vale? Entonces, decíamos que es la medición de todas las variaciones de las dimensiones físicas y la composición del cuerpo humano. Me refiero a que gracias a estas mediciones vamos a saber cuánto tiene de porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, porcentaje de agua, porcentaje de grasa visceral, que no es lo mismo la grasa que tenemos solamente acumuladita, la subcutánea, a la grasa visceral, etcétera, etcétera, que puede tener una persona gracias a todas estas mediciones que tomamos en cuenta. Tomando un poquito lo que les decía de la grasa visceral y la grasa subcutánea, tienen diferencia en vista de que una es la que se acumula solamente ahí como en el gordito, por así llamarle, y la otra es la que se acumula a nivel visceral. Por ejemplo, en el corazón, en el hígado, en las arterias, etcétera. En cuanto al lugar o al espacio en donde vamos a hacer nuestras mediciones, debe de haber ciertas características. De repente suenan como muy específicas, pero son importantes tomarlas en cuenta en vista de que para quienes se dedican a la antropometría, que en este caso es el área de nutrición, pues se necesita tener ahora sí como tomar en cuenta las recomendaciones del ISAC, que son todas estas recomendaciones a nivel internacional para poder tener los resultados más exactos posibles. Entonces, eso va desde cómo utilizar un glicómetro, una báscula, una cinta métrica, hasta en el lugar que eliges para hacer tus mediciones. Entonces, el lugar tal cual debe de ser un lugar amplio, debe de ser limpio y debe de ser bien iluminado. No debemos de contar con muchos aparatos o muchas cosas que nos estén rodeando, porque eso no permite la correcta manipulación de nuestros materiales y aparte nos interrumpen de repente la visión.
Otro, pues, es que las paredes sean perfectamente lisas. En este caso hay quienes, no sé cómo se les llame a la técnica, encacahuatado, no sé cómo le digan, o el zoclo que ponen hasta abajo, tienen ahí variaciones en la pared. Si nosotros ponemos un estadímetro, que es con lo que medimos la estatura de una paciente, no nos va a permitir la correcta medición y podemos tener sesgo. Pudiera que haya un error en la medición y se pueda medir 1 o 2 centímetros más de lo que realmente la persona está midiendo. Así como tenemos que verificar que la pared sea lisa, debo de buscar en el suelo un espacio totalmente liso o donde no haya tanta variación en el peso, porque a veces, dependiendo del tipo de báscula que utilicemos y el lugar donde la coloquemos, va a haber variación en el peso de entre 1, 2 kilos o menos. Y bueno, pisos planos. ¿Qué equipo o material voy a utilizar para hacer estas mediciones? Voy a utilizar básculas. Hay básculas que son de piso, hay otras que son con todo y estadímetro, que son las que encontramos en el centro de salud. Para mí las más exactas y las de batalla son las que encontramos en el centro de salud, pero cuando vamos iniciando, pues ustedes pueden utilizar las que gusten y las que sean más cómodas. Poco a poco verán o irán cambiando sus aparatos de acuerdo a sus necesidades. Tenemos los estadímetros, que son los con los que tomamos la estatura de un paciente, las cintas de fibra de vidrio. ¿Por qué se piden este tipo de cintas? Porque son las cintas que son más exactas. Hay algunas que se aguantan, como que ya no tiene, como tienen mucha flexibilidad y lo que provocan es que ya no podamos medir de manera correcta. Entonces, las cintas de vidrio son más duritas y son más exactas. Y el plicómetro. El plicómetro, aquí sí les puse la imagen, porque la mayoría hemos visto lo demás que he mencionado, pero tal cual, este aparatito que está aquí, no todos lo hemos visto. Ese plicómetro nos ayuda para poder medir o tomar las mediciones de los pliegues cutáneos. Los pliegues tal cual son todos los rolitos de grasa que tenemos o depósitos de grasa que también tienen que ser medibles para ver cuánto porcentaje de grasa tiene una persona. Entonces, como tal, las condiciones generales para la toma de mediciones antropométricas debe de ser que la persona o paciente debe de tener 8 horas de ayuno. Si no tiene 8 horas de ayuno, tampoco, o más bien, si lo voy a tener hasta las 6, 7 de la noche, no lo voy a tener en ayuno todo el día. Lo que puedo hacer es que de aquí en adelante, para poder tomar sus mediciones, tiene que venir a la misma hora. Si este día viene a las 6, de aquí en adelante va a estar viniendo a las 6 de la tarde para que no haya tanta variación. Debe de venir con ropa ligera y cuando lo vayamos a subir a pesar o medir o hacer alguna medición en cuanto a circunferencias, no debe de llevar anillos, celular, aretes, debe de ir lo más ligero posible. Debe de evitar, en el caso de las mujeres, llevar como peinados altos, tener alguna diadema o algún broche, porque la medición de la estatura nos lo puede hacer un poco más complicado. Cuando subamos al paciente a tomar el peso, la talla y demás, debe de ir sin zapatos, de preferencia sin calcetines y nada más. En el caso de las mujeres, cuando se dice no presentar edema, sabemos que es cuando hay una retención de líquido. En el caso de las mujeres, a veces es complicado como estarlo monitoreando, puesto que nosotros pasamos por diferentes procesos endocrinos u hormonales durante todo el mes, y eso hace que nosotros estemos reteniendo líquidos, no todas, pero la mayoría, en todo el mes. Entonces, procuren saber o tener en cuenta cuándo es el periodo en el que su paciente está en menstruación, para evitar pesarla en esos días, puesto que va a haber edema muy seguramente y el peso se va a ver reflejado. Para poder tomar antropometría, las personas se deben de encontrar de pie, deben de estar derechas, con postura erguida, viendo hacia enfrente. Nada de estar volteando o de ponerse frente a la báscula para ver cuánto están pesando, porque eso provoca variaciones. O muchas veces, si la báscula es de piso, agachan la cabeza y eso empieza a variar el peso.
Él no puede estar viendo nada. La única persona que puede estar viendo las mediciones voy a ser yo. Deben de estar los brazos extendidos, tomando con las palmas extendidas y tocando ligeramente los muslos. Ahora, si es que mi paciente le voy a tomar circunferencia de cintura o de cadera, ahí cambia la situación. Sus brazos deben de estar cruzados y con la finalidad de que no estorbe la medición en cintura o en cadera. Yo sé que de repente ahorita esto suena un poco complejo porque no lo estamos viendo, pero les voy a dejar videos de mediciones antropométricas para que les sea mucho más fácil a ustedes poder tomar esa medición, ¿sale? Las palmas debemos tener las piernas sin flexionar y talones juntos y piernas pies ligeramente separados. Deben de ser como en forma de patito, por así decirlo, ¿vale? En cuanto a qué condiciones generales debe tener mi paciente en caso de tomar los pliegues cutáneos, para empezar, el sujeto, debo de sujetar el pliegue con el dedo índice y con el dedo pulgar. Y debo de hacer, vamos a suponer que si son pliegues, debo de hacer un pellizquito moderado sin causar dolor. Si causo dolor al momento de estar tomando el pellizquito, quiere decir que estoy tomando músculo y no debe doler. Debo de tomar solamente la grasita. Y a 2 centímetros, de 1 a 2 centímetros de donde estoy colocando mi pliegue, voy a colocar mi plicómetro. Debo de esperar alrededor de 3 segundos para poder hacer la medición exacta. ¿Por qué? Porque tengo líquido extracelular, debo de permitir que todo se acomode y ahora sí tomar la medición. Después, si ya tomé la medición, quito el plicómetro y después suelto el pliegue. Ahorita yo sé que no me lo entienden, pero en el video les va a quedar más claro. La lectura se debe de realizar en milímetros, a diferencia de las circunferencias, que es en centímetros, y debo de retirar el plicómetro abriendo las ramas del mismo y posteriormente retirando los dedos. Si retiro los dedos antes de retirar el plicómetro, lo que voy a provocar es un pellizco y va a doler. Condiciones generales para poder tomar las circunferencias. Debo de marcar los puntos anatómicos, en este caso, mis huesos. Los huesos me van a ayudar a tomar los puntos anatómicos para poder hacer más fácil mi medición. Voy a colocar mi cinta en plano horizontal y la cinta no debe de hacer ningún tipo de presión o surco. Debe de ser lo más, ¿cómo les podría decir?, sueltita posible, ¿no? Y la lectura debe de realizarse en centímetros. Ahora sí, en cuanto a la medición de peso y en cuanto a la medición de estatura, las dos son similares en cuanto a la postura. Ambas deben de ser con nuestro paciente recto, viendo hacia enfrente. Debe de fijar la vista hacia un plano fijo. Las palmas de las manos deben de ser extendidas y descalzo, dando lateralmente a los muslos, talones ligeramente separados y los pies deben de formar una vez, ligera sin movimiento alguno. Esta medición se hace doble vez por duplicado para poder corroborar que no se hayan equivocado en la toma de la medición. Ahora, punto importante, chicas y chicos. Aquí es en donde el paciente no debe de tener nada en las bolsas. Dinero, celular, llaves, herramientas, lo que traigan. Deben de procurar mencionarle al paciente que debe de ir lo más ligero posible, con ropa lo más ligera posible para evitar que si traen una chamarra que pese 3 kilos, eso se vea reflejado en la báscula. En cuanto a la estatura, básicamente la postura es la misma. La diferencia es que debemos de pedirle al paciente, en el caso de hombres, evitar gorra, los peinados que se hacen con picos. En el caso de las mujeres, evitar el peinado alto. Debemos de evitar que traigan broches o diademas. Y evitar subirse con tacones, calcetines, zapatos. Debemos de pedirle al paciente que al momento de que vayamos a tomar la medición, inhale. Debe de inhalar, porque de esta manera corregimos la postura.
Otro dato importante es que debemos de verificar que el rabo del ojo dé con el ápice de la oreja. Yo no puedo estarlo viendo, me cuesta trabajo. Entonces, bueno, pero lo ideal es que hagamos este tipo de medición para poder asegurar que mi paciente tenga la parte más prominente de la cabeza en donde yo la quiero tener para poder tomar la medición exacta. Circunferencia media de brazo. Esta circunferencia me ayuda a ver si es que mi paciente está perdiendo masa cutánea, bueno, masa acumulada, grasita, y para poder verificar o para poder tomar como punto de partida esta circunferencia media de brazo para mis siguientes pliegues. Ahorita explicamos eso, pero solo tomen en cuenta que la circunferencia media de brazo no solo va a ayudar a ver la pérdida de grasita con la cinta, sino también para poder hacer un cálculo en cuanto al porcentaje de grasa. Entonces, para poder tomar la circunferencia media de brazo, de primera instancia, debo de pedirle a mi paciente que ponga su brazo a 90 grados. Después de eso, voy a pedirle, voy a identificar el vértice superior del acromion, que es un huesito que tenemos aquí, en el hombro. Cuando nosotros movemos el brazo, se siente ese huesito bailar. Entonces, voy a tomar una pluma, un plumón, o de preferencia, un plumón corporal, y voy a hacer el marcaje con un puntito, con un tachecito. Y después voy a tomar en cuenta el olecranon del cúbito, que es cuando doblamos el brazo, el huesito que se siente aquí. Son huesos los que se deben de sentir. Tomo el otro puntito, el otro tachecito, y voy a tomar la cinta métrica y voy a medir la distancia entre el vértice superior del acromion hasta el olecranon del cúbito. Vamos a suponer que mide 30 centímetros. Es por poner un ejemplo. 30 centímetros. La mitad de esos 30 centímetros son 15 centímetros. En el caso de esta chica, aquí se ve cómo está tomando aquí la medición y acá la otra. Entonces, la mitad va a ser esta, 15 centímetros. Aquí es mi media brazada. Esta medición, posterior a tomar esta distancia, voy a colocar la cinta métrica sobre estos 15 centímetros. Y es aquí mi medición. Esto va a ser por triplicado. Circunferencia de cintura. Hay tres formas de tomar la circunferencia de cintura. La primera es 2 centímetros por arriba de la cicatriz umbilical. La segunda es en la parte más estrecha de nuestro tronco, que en este caso podría ser aquí, como está en la línea. Y la otra, que es un poquito más compleja, es justamente tomando en cuenta ciertos huesitos. Para empezar, el tipo de técnicas que utilicen, la primera indicación es que el paciente debe de tener las manos cruzadas, debe de tener el abdomen descubierto y vamos a palpar ahora sí el borde superior de la cresta ilíaca. La cresta ilíaca tal cual es como nuestra caderita, los huesitos. El borde superior va a ser este. Después vamos a palpar el borde costal inferior, que en este caso sería mi última costilla. Aquí está mi última costilla y voy a colocar mi otro tachecito. Voy a empezarlo a hacer del lado derecho. Cuando termine, me voy a hacer el mismo proceso del lado izquierdo. Después regreso, después tomo mi cinta métrica y voy a tomar la distancia entre ambos puntos. Supongamos que miden 15 centímetros la distancia en ambos puntos. La mitad van a ser 7.5 centímetros. Así como lo hice del lado derecho, así lo voy a hacer del lado izquierdo. Me posiciono nuevamente del lado derecho y voy a unir justo en donde coloqué la marca de los 7.5 centímetros y en esa parte voy a colocar mi cinta métrica. Si ustedes me preguntan cuál de todas las mediciones es la correcta, las tres les van a ayudar. Obviamente todo va a depender de la postura, más bien de cómo esté
anatómicamente mi paciente. Hay pacientitos en los que su cicatriz umbilical está mucho más abajo de donde está normalmente. Hay pacientitos que no tienen cicatriz umbilical. Hay otros de que anatómicamente son un poquito más cuadraditos, rectos. Entonces es complicado poder detectar la parte más estrecha. Dependiendo de eso, ustedes van a elegir la que mejor les convenga. Pero la recomendación que sí se hace es que sea la técnica que sea, con la misma que inician, es con la misma que deben de terminar. Una vez marcado esto, acuérdense que la cinta no se debe de comprimir y la medición se tiene que hacer por triplicado. Circunferencia de cadera. La circunferencia de cadera, aquí se debe de tocar la cabeza, para poder ubicarla mejor, debo de palpar el trocante mayor de la cabeza del fémur. Aquí es complicado porque aquí tenemos que estar palpando el glúteo para poder detectar el huesito y eso es incómodo para el paciente. Para más fácil, debo de colocar a mi paciente viendo hacia un punto fijo y yo me debo de colocar del lado derecho. Para esto es importante comentar al paciente que debe de tener algún tipo de licra, leggings o ropa pegadita y muy ligera, porque debo de detectar la parte más prominente del glúteo para evitar estar palpando. Ya que detecté la parte más prominente, entonces ahora sí, paso mi cinta métrica y hago la medición. También se va a hacer la medición por triplicado. Ahora sí, vamos con la medición de pliegues. Para poder hacer el cálculo del porcentaje de grasa, eso sí les sugiero que lo veamos ya directamente en la parte práctica, porque seguro les va a costar un poco de trabajo hacer los cálculos. Entonces, ahorita nada más ustedes ocúpense por estudiar, por ver los videos que les voy a mandar, que son muy buenos y muy exactos, para que llegando les facilite mucho la medición. Cuando nos veamos en clase presencial, sí les voy a pedir que lleven cinta métrica, que lleven plicómetro, que lleven, si no tienen un plumón corporal, entonces procuren llevar un delineador para que puedan pintar en el cuerpo de su compañero o compañera. Y en cuanto al plicómetro, si tienen en casa, si no, en la escuela tenemos. Y bueno, en cuanto a la medición de los pliegues, decíamos que vamos a tener 4 principales, son mucho más, pero nosotros vamos a ocupar 4 para poder sacar el porcentaje de grasa. Este pliegue va a ser bicipital, tricipital, suprailíaco y subescapular. Si hablamos del bicipital, es justamente porque se ubica donde está un músculo importante que se llama bíceps. Este pliegue, al igual que el siguiente, vamos a tomar en cuenta en dónde dejamos la media brazada. ¿Se acuerdan que la circunferencia de media brazada era justamente entre el olecranón del cúbito, está por aquí el olecranón del cúbito, y entre el huesito del omóplato? Entonces, quedó aquí mis 15 centímetros de la media brazada. Después de eso, vamos a tomar la cinta métrica y voy a tratar de marcar aquí una vallita y justo en los 15 centímetros lo voy a ubicar enfrente del pliegue bicipital y voy a formar una cruz. En donde está esa crucecita es en donde voy a tomar mi pliegue o ese cúmulo de grasita y voy a colocar mi plicómetro. Recuerden que espero 3 segundos, retiro el plicómetro y retiro mi brazo. Obviamente tomé la medición. Después el pliegue tricipital es exactamente lo mismo, pero aquí voy a colocar mi cruz justamente frente al pliegue tricipital. El brazo debe de estar totalmente relajado, tanto para el bicipital como el tricipital. Deben de tener los brazos a los costados los pacientes y se tomará el pliegue a la altura del punto medio de brazo. Pliegue subescapular. Subescapular me refiero a la escápula. Debemos de tomar en cuenta justamente este huesito. Si es que hay pacientes que les cuesta trabajo poder detectarlo, literal vamos a hacer un tipo manita de puerco
en donde le pedimos al paciente que pase su brazo hacia la parte de posterior, bueno, hacia la parte de la espalda, y de esa manera nos va a permitir saltar el huesito. Si yo ubiqué el huesito, entonces voy a dirigirme literal hacia la columna, después y justamente a una distancia de 1 a 2 centímetros, voy a tomar mi pliegue. Esto va a ser de manera oblicua. Va a ser de esta manera, no tiene que ser ni horizontal ni vertical. Y ahí es en donde tomo mi pliegue. Voy a tomar nuevamente mi pliegue, 2 centímetros o 1 centímetro, mi plicómetro por debajo del pliegue, hago la medición, suelto plicómetro y suelto pliegue. Suprailíaco. Aquí debo de detectar justamente la cresta ilíaca. Y de la cresta ilíaca voy a colocar me voy a colocar 2 centímetros, de 1 a 2 centímetros por arriba del huesito. Y tomando en cuenta o en dirección a la línea media imaginaria que hay entre la línea media axilar en dirección a genitales, o sea, también va a ser oblicuo, voy a tomar mi pliegue. Coloco los dedos, pongo mi plicómetro y tomo la medición. Cuando tome la medición, suelto plicómetro, suelto pliegue y listo. El pliegue de pierna aquí lo puse, se me fue, pero bueno, ese no lo vamos a ocupar para el porcentaje de grasa, sin embargo lo podemos explicar. Este se debe de tomar a la altura máxima de la circunferencia de pantorrilla, justamente donde está más prominente la pantorrilla o el punto medio entre la rodilla y el talón. Se toma en posición vertical para facilitar la colocación horizontal del picómetro. Este sí se va a tomar de manera horizontal, y se lleva a cabo la medición, ¿vale? Ok, de acuerdo a eso es como vamos a hacer nuestras mediciones antropométricas. Les voy a mandar el video y les sugiero que lo tomen en cuenta para poder hacer las siguientes, para poder hacer todos los cálculos que vamos a hacer. Por otro lado, también les comento que vamos a ver algo que se llama recordatorio de 24 horas, que esto es el inicio de la elaboración de una dieta. El recordatorio de 24 horas es justamente en donde recolectamos información de lo que consumió mi paciente un día antes de poderse presentar a la consulta de orientación alimentaria o de demás, ¿no? Entonces, los niños deben de ser entrevistados, o los menores de edad, en presencia de los papás. Para esto hay muchos formatos, yo aquí les dejo uno. Para lo cual les pido que también cuando nos veamos de manera presencial ya lleven su formato elaborado. Este formato de recordatorio de 24 horas nos va a servir, les debemos de colocar el desayuno o más bien todos los tipos de comida. Debemos de tomar en cuenta el desayuno, colación, almuerzo, merienda, media tarde, cena, colación, ¿vale? O pueden colocar desayuno, colación matutina, comida, colación vespertina y cena. Deben de colocar horas, pueden o no pueden colocar el lugar, no pasa nada, el tipo de alimentos que consumió y si quieren colocar esta parte también está bien. Digo, no son tan necesarios, yo nada más coloco hora, alimento y hasta el último coloco calorías consumidas. Los formatos son diferentes, no es uno en específico. Pueden ustedes hacerlo a lo que sea más cómodo para ustedes. Si tienen dudas, llegando a clase podemos elaborar uno en el pizarrón para que sea mucho más fácil para ustedes. Este recordatorio me va a ayudar a ver cómo son los hábitos de un paciente y ver más o menos la cantidad de calorías que consume. Para esto, chicas, si fuera a medida de lo posible que lleven una memoria para que les pueda pasar algo que se llama Sistema Mexicano de Equivalentes.
Si ustedes lo quieren tener en físico, en las librerías lo venden, lo van a necesitar y lo van a ocupar para elaborar una dieta. Yo no se los exijo, puesto que no estamos en el diplomado de nutrición, estamos justamente aprendiendo a dar orientación alimentaria, tomando bases para poder dar una buena orientación y poder hacer o tener una idea de cómo elaborar un plan de alimentación. Sin embargo, si ustedes se quieren meter mucho más a fondo, valdría la pena obtener ese sistema mexicano de equivalentes. Si no, no pasa nada. Yo se los paso en PDF por medio de su memoria. Entonces, tipo de dietas. Cuando ustedes empiecen a hacer todo este tipo de elaboración de dietas, debemos de tomar en cuenta que hay muchas en internet, en revistas que son de moda, que no son tan recomendadas, pero bueno, de todas maneras tenemos que saber sobre ellas. Existen algunas que son mucho más rápidas para bajar de peso, otras que necesitan de ciertos alimentos o suplementos. Ahí no sé por qué me salió mi captura de pantalla de esa manera, pero bueno, tenemos algunas dietas fijas o por menú, que son las que vamos a hacer nosotras, y las intercambiables, en donde nosotros tenemos el control del plan de alimentación y justamente nos van a ayudar a que el menú sea más equilibrado. Hay algunas dietas que son como un poquito más peligrosas, que son las que son muy bajas en calorías. Nosotros vamos a hacer dietas hipocalóricas para ayudar al paciente a que baje de peso. Sin embargo, hay algunas que están muy por debajo de lo recomendado. Justamente ahorita está muy de moda y buscando las famosas dietas de Abel, que a lo que estamos o lo que he estado viendo es una dieta como un poquito como un poquito más no sé, como más volada, como muy por debajo de lo que requiere una persona para mínimo estar acostada. Entonces, para este tipo de pacientes, para o para estas famosas dietas de moda, pues sí no les sugiero que sigan o que continuemos como siguiendo modas, no es lo más recomendable para todos y están muy voladas. Ya en su momento les explicaré cómo hacer un buen plan de alimentación. Dietas bajas en grasa también son dietas que son recomendables, justamente tienen sus ventajas y sus desventajas. Sin embargo, lo que les puedo decir es que lo ideal es que sí tengamos dietas bajas en grasas, pero trans o dietas, o grasas saturadas. Sin embargo, las dietas bajas en grasa, pero de lípidos saludables, obviamente no se los recomiendo. Debemos de tener dietas que tengan, por ejemplo, aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de cártamo, cacahuates, aguacate. Esas son grasas buenas que deben estar por arriba de lo que normalmente consumimos. Dietas bajas en carbohidratos. Hay dietas las famosas dietas cetogénicas, que son dietas que están muy por debajo de lo que se recomienda de carbohidratos. Sí deben de estar bajos los carbohidratos simples o los hidratos de carbono simples, pero no por eso voy a quitar por completo de mi dieta el arroz, la sopa de pasta, los cereales. O sea, eso sí también se me hace demasiado, pero ya en su momento les diré cómo hacerlo. Y dietas de mantenimiento son las dietas que recomendamos para después de que el paciente llegue al índice de masa corporal idóneo. Entonces, pues bueno, chicas, esto es hasta aquí